la sesión. Quiero saludar muy cordialmente a la senadora Isabel Allende, que se encuentra presente, a los miembros de la Secretaría, Luis, a Rodrigo, a Eduardo Baeza de la Biblioteca y asesor de las comisiones de recursos hídricos, tanto de la Cámara como del Senado, y quiero saludar de manera muy especial a don Nicolás del Río, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Huasco, quien ha solicitado también ser escuchado en esta comisión. Si les parece, tenemos que esperar al senador Alvarado, que está en otra comisión, y mientras eso ocurre, podríamos escuchar a nuestro invitado, a Nicolás del Río, y luego referirnos al tema del proyecto para el cual también estamos convocados. Queremos ofrecerle la palabra al presidente de la Junta de Vigilancia del Río Huasco para que pueda compartir con la comisión, dado el interés que tenemos en los miembros integrantes de esta comisión en el manejo eficiente del recurso hídrico, cómo se está abordando desde las organizaciones de usuarios. Así es que bienvenido y le ofrecemos la palabra. Si necesita compartir pantalla, le pido que nos indique para que el equipo de informática del Senado pueda colaborar. Ok, muy buenas tardes, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo poder exponer un poco lo que estamos haciendo en el Huasco, sobre todo porque tenemos a la senadora y presidenta de esta comisión, que es de nuestra región. Y le pediría a ver si me pueden habilitar para poder compartir pantalla, de manera de poder hacer un poco la presentación del modelo de distribución de la cuenca y la operación que tiene esta organización de usuarios. Ahí ya está habilitado, señor del Río. Perfecto. A ver. Tengo la presentación. Ahí estoy presentando ya. Sí. Perfecto. Bueno, nuestra organización de usuarios de agua es una junta de vigilancia que está ubicada en la cuenca del río Huasco y su afluente. Una junta de vigilancia que va desde la cordillera al mar. Y voy a hacer una presentación un poco de cuál ha sido, qué es lo que es nuestra junta de vigilancia y un poco cuál ha sido lo que hemos realizado durante los últimos 5 años, en los cuales me ha tocado a mí presidir esta organización. Esta junta de vigilancia administra el agua de la cuenca del río Huasco, como les comentaba, la cual está seccionada en 4 tramos, 2 tramos cordilleranos que llamamos nosotros, que son el tramo 1 y el tramo 2. El tramo 1 con una distribución de 980 acciones de agua que riegan aproximadamente 897 regantes o personas jurídicas o naturales, la mayoría pequeños agricultores, pequeños regantes, y estas 980 acciones están distribuidas aproximadamente en 100 canales. El tramo número 2, que es lo que vemos ahí en verde, son 1.586 acciones de agua, donde riegan 1.000 regantes, agricultores, distintos usuarios de agua, distribuidos en 151 canales. Es decir, en el tramo cordillerano aproximadamente nosotros administramos 251 canales. Tengo que destacar que en el tramo número 2 existen 2 lagunas, de alguna manera fueron lagunas construidas en el año 1900 aproximadamente, la Laguna Grande y la Laguna Chica, que logran en conjunto embalsar del orden de 12 millones de metros cúbicos. Estos dos tramos se juntan en el principal poblado, ¿no es cierto?, que tiene la comuna de Alto el Carmen, que se llama Alto el Carmen,
y posteriormente en un tramo bastante corto llegamos hasta el embalse Santa Juana. Y esta obra, que en definitiva fue construida a contar del año 1997, quiero que la mantengamos en la retina porque sobre esta obra versa un poco esta presentación y un poco las solicitudes que queremos hacer respecto a poder terminar el traspaso de esta obra. Entonces llegamos al embalse Santa Juana, y el embalse Santa Juana en definitiva acumula del orden de 166 millones de metros cúbicos para poder regar los dos tramos que están bajo embalse, que es el tramo 3 y el tramo 4. El tramo 3, el tramo más importante que tiene la cuenca, con 7.628 acciones, donde riegan aproximadamente 1.200 personas naturales o jurídicas, distribuido en 45 canales. Es decir, la proporción de acciones versus regantes en este tramo es mayor si ustedes sacan la relación respecto a los tramos de arriba. Y por último, el último tramo antes de llegar al mar, que va desde la carretera 5 Norte, más o menos hacia el mar, el tramo número 4, que tiene aproximadamente, o sea, que tiene 1.619 acciones, riegan 558 usuarios y tiene 23 canales. Por lo tanto, en total, la Junta de Vigilancia administra casi 320 canales, 11.813 acciones o derechos de agua del tipo consultivo de ejercicio permanente, y aproximadamente riegan, bajo todo este esquema, 3.746 personas. Nosotros, a pesar de que no todos son regantes, porque los tenedores de derecho hay también en manos de la sanitaria, de cómo se llama, de empresas mineras y distintos tipos de usuarios. Junto a lo anterior, nos vamos a referir a los derechos de agua subterráneos, porque anteriormente hablé de los superficiales, y los derechos de agua subterráneos están constituidos en los 8 sectores hidrológicos que tiene esta cuenca, y ahí están definidos y marcados en distintos colores los dos sectores hidroeléctricos, llamemos cordilleranos, el Tránsito y Río del Carmen, que más o menos hacen referencia al tramo 1 y 2, y después hacia abajo tenemos más tramos, que la cantidad tenemos más acuíferos o sectores hidrológicos que la cantidad de tramos, pero principalmente desde el embalse Santa Juana está Vallenar Alto, que obviamente tiene influencia respecto a la ciudad de Vallenar. Después está Vallenar Bajo, Freirina, que también hace influencia respecto al pueblo o a la ciudad de Freirina, y así también Huasco Desembocadura, que en cada uno de ellos hay población habitante en la provincia. Y la cantidad de litros que están otorgados, ¿no es cierto?, en cada uno de estos acuíferos, ahí en la lámina aparecen. El principal es Vallenar Alto, con 589 litros por segundo, que están distribuidos en distintos pozos. El Tránsito con 436, y después en menor medida Huasco Desembocadura con 140. Y en total, estos 8 sectores hidrológicos tienen hoy día otorgados derechos para poder extraer 1.308,94 litros por segundo. Si hay alguna pregunta, algo, me paran, yo no tengo ningún problema. Vamos avanzando. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que ha hecho esta Junta de Vigilancia y cuáles son las señales, ¿no es cierto?, que eventualmente nosotros queremos tratar de sacar adelante? Esta es una foto que es bastante se explica bastante por sí sola. Previo a esta implementación de este nuevo modelo de distribución de agua, el embalse Santa Juana sufrió en cada uno de los periodos de riego. Vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo llegamos desde la cota máxima, ¿no es cierto?, que estaba el año 2008-2009, a la cota mínima que llegamos el 2013-2014, en el cual prácticamente llegamos de 166 millones de metros cúbicos que teníamos embalsados en la temporada 2008-2009, aproximadamente a 8 millones embalsados el año 2013-2014. Este modelo que nosotros hemos implementado parte el año 2015, y hay un hito bastante relevante con respecto a este inicio, porque nos tocó justamente con la senadora Yana Proboste tener que enfrentar el primer episodio de racionamiento de agua potable en la ciudad de Vallenar.
el año 2015, precisamente cuando no teníamos agua en el embalse y obviamente el acuífero de Vallenar Alto, que yo les mostraba anteriormente, prácticamente estaba agotado. Sin embargo, ante la solicitud de la intendenta de la época, la señorita Alexandra Núñez, y bueno, obviamente también la compañía administradora, ¿no es cierto?, de la concesión, que era Aguas Chañar, y la senadora, propusimos un modelo que lo voy a mostrar más adelante, ¿no es cierto?, de manera a poder restablecer esta restricción que se había tenido que imponer, ¿no es cierto?, porque no había agua potable en Vallenar, y la verdad que fuimos capaces de resolverlo bastante rápido, en menos de 2 días el racionamiento se había acabado. Pues bien, esta es un poco la evolución de lo que fue el embalse Santa Juana durante los años, desde aproximadamente la construcción, en el año 1997, cerca, ¿no es cierto?, del eje, del primer eje. Ustedes ven que el embalse se termina y prácticamente se llena el mismo año, y llegamos a tener 160 millones de metros cúbicos, y así fue, se mantuvo, ¿no es cierto?, dentro los límites de excedencia y los límites de normalidad hasta el año 2011, o mejor dicho 2009, y del año 2009, ¿no es cierto?, empieza a agotarse rápidamente hasta el año 2015, que nuevamente comienza una recuperación. Aquí lamentablemente parte de esta recuperación parte con los aluviones que hubo en la zona. No aportaron mucha agua, aportaron más barro, pero de todas maneras había como un cambio, ¿no es cierto?, respecto a la hidrología en la zona. Sin embargo, el año 2015 viene a ser prácticamente un símil de lo que a lo mejor fue el año 2007, el año 97, cuando se llena, y lo que hemos tratado de hacer, ¿no es cierto?, en esta organización desde el año 2015, es que no se nos vuelva a repetir el caso del año 2009 al año 2015, que prácticamente se nos vació el embalse y llegamos prácticamente a la cotefondo. Desde el año 2015 en adelante logramos, ¿no es cierto?, reponer la cantidad de agua, y lamentablemente, como no teníamos toda la infraestructura necesaria de manera de poder ocupar todos los excedentes de agua que se produjeron desde el año 2015 en adelante, aproximadamente desde el año 2015 botamos 3 embalses, más o menos 480 millones de metros cúbicos, que en definitiva fueron aportes, ¿no es cierto?, tanto de nieve como de glaciares y de lluvia, que eventualmente el embalse no fue capaz de contenerlo, y tampoco tuvimos la infraestructura hídrica para poder hacerlo, como podría haber sido haber infiltrado esos 8 acuíferos, ¿no es cierto?, que nosotros mostramos anteriormente, o eventualmente desviar, ¿no es cierto?, parte de esta agua para que no llegue al mar, sino que poder habilitar alguna otra zona que pudieran tener potencial agrícola, y tanto en forma superficial como subterránea, y haber llenado estos embalses subterráneos que le van a dar mayor seguridad de riego a la zona. Por lo tanto, creo que aquí hay un tema bastante relevante que en algún minuto también lo voy a presentar, en términos de hacia dónde creemos nosotros que la política de inversión en la seguridad hídrica del país debiera estar, para que justamente durante estos periodos de excedencia, esos 3 embalses Santa Juana, que son aproximadamente 480 millones de metros cúbicos, no se vayan al mar, sino que queden retenidos de alguna manera en la cuenca. Cuando les comenté que el año 2015, efectivamente, la ciudad de Vallenar, que ahí está en la foto, había perdido los pozos del agua potable, se habían secado, producto de algunas intervenciones que se habían hecho en la cuenca. Nosotros no optamos por repartir agua en camiones, ni ¿cómo se llama?, ni buscar artificialmente alguna solución al problema. Lo hicimos de forma bastante natural, y la opción que hicimos fue infiltrar nuevamente el río, producto de que había habido una intervención en la cual los canales de arriba, ¿no es cierto?, en ese tiempo se habían unificado de alguna manera que no correspondía, y habían cortado, ¿no es cierto?, el flujo del agua por el río que pasa por Vallenar. Repusimos el agua en el río, y los pozos, ¿no es cierto?, de Aguas Chañar rápidamente comenzaron a mostrar una recuperación. Si ustedes vienen en la línea de arriba en colores, salen los puntos, ¿no es cierto?, cuántos litros por segundo pasaban en cada uno de esos lugares. Al comienzo de Vallenar entraban 445 litros, después siguieron 329, 196 litros por segundo, y después 237. Es decir, en el trayecto
de la zona de Vallenar prácticamente estábamos logrando infiltrar del orden de 200 litros por segundo, y eso es lo que efectivamente lograba poder reponer subterráneamente el agua que efectivamente le faltaba a la concesionaria de agua potable para poder distribuir a través de las cañerías como tenía que hacer y no con camiones de aljibes como en algún minuto, ¿no es cierto?, se pensó. Esto prácticamente duró, el racionamiento no duró más de 2 o 3 días. Pero fue precisamente la organización de usuarios, ¿no es cierto?, la que logró hacer el aporte y modificar el modelo de distribución que existía de manera de no afectar a la población. Aquí un poco muestra, ¿no es cierto?, cómo fueron evolucionando, ¿no es cierto?, los pozos. Si ustedes se fijan, en diciembre del año 2015, abajo en la barra, se notan, ¿no es cierto?, los pozos cuando empieza la infiltración, y ya en marzo del año 2016 la tendencia, ¿no es cierto?, es como se llama una recuperación. En definitiva, esos son los distintos puntos donde se hicieron los aforos, y en el cuadro del lado, también vemos la recuperación de los niveles freáticos. Lo que estamos viendo ahí es como el agua, en el caso, por ejemplo, de Torino 3, estaba a 70 metros de profundidad y posteriormente, ¿no es cierto?, pudo levantar al orden de 50, 45 metros. Pudimos levantar la cota, ¿no es cierto?, y que las bombas efectivamente volvieran a succionar y no tener problemas de sequía y de abastecimiento en los pozos. Esto fue precisamente, como les digo, entre el año 2015 y bueno, y seguimos reponiendo el agua hasta mediados del 2016. Algo dice que se me bloqueó esto. Ahí está. Bueno, efectivamente el cambio climático no nos ha jugado una buena pasada desde el año 2015 en adelante. Hemos tenido 3 aluviones, el año 2015, el año 2017 y el año 2020, recientemente en la quebrada del Tránsito, lo cual nos ha generado importantes problemas en nuestra red de distribución a través de los aforadores, compuertas, ha cambiado el eje del río, así que no hemos estado exentos de problemas. Sin embargo, hemos seguido tratando de construir un modelo de distribución más preciso, un modelo de distribución, ¿no es cierto?, que eventualmente pueda conversar tanto con la población, con el medio ambiente y la distribución de agua para riego y para los usuarios de agua. Entonces, no sé si, disculpen, pero sí, está bien. Y eso nos ha llevado de alguna manera a elaborar este plan de gestión integrado de los recursos hídricos de la cuenca. Y en definitiva, los objetivos principales de este plan han sido poder hacer un telecontrol, que significa de alguna manera no estar precisamente personalmente o físicamente en cada uno de los puntos de entrega, recargar los acuíferos, como conversaba anteriormente, mejorar la capacidad de almacenamiento de agua en la cuenca, tener una mejor relación con los usuarios de información y todo, eficiencia hídrica y obviamente el fortalecimiento con las instituciones gubernamentales, la sociedad civil. Respecto al telecontrol, lo que hemos hecho hoy día es que en el tramo, en la zona que ustedes ven, esos puntos violetas, morados, hemos instalado 21 compuertas automatizadas que permiten aproximadamente controlar el 80% total de los derechos de agua que se distribuyen en la cuenca. Es decir, a través de estos compuertas que miden en tiempo real, litro a litro, cada ¿cómo se llama?, cada volumen de entrega en los distintos canales, a través de tecnología de telemedición, logramos, ¿no es cierto?, no solamente medir, sino que además controlar. Es un sistema, un tipo joystick, así como lo que juegan los niños, y eventualmente podemos levantar y bajar compuertas, entregar, y lo más importante, podemos medir. Y esto tiene mucha importancia que sea desde el embalse Santa Juana hacia abajo, primero que nada porque la concentración de derechos de agua que existen ahí es bastante alta, por eso les hablo que el 80% de los derechos de agua de la cuenca están en esa zona. Y segundo, son zonas
donde se realiza parte importante de la agricultura y están los principales canales de nuestra cuenca. Lamentablemente, tuvimos anteriormente que también teníamos puntos solamente de control, pero no podíamos, perdón, de medición, pero no podíamos controlar. Producto de los aluviones, ya habíamos perdido casi el 90% de los puntos que teníamos anteriormente, pero hoy día, con el apoyo de la Comisión Nacional de Riego, ya tenemos estas 21 compuertas instaladas y funcionando. Ahí tenemos el ejemplo de una de las compuertas, son compuertas absolutamente automatizadas, que registran, como les decía, litro a litro, la cantidad de agua que ingresa al canal. Posteriormente, en los tramos altos, donde existen, como les mencionaba anteriormente, una cantidad importante de canales pequeños regantes y canales relativamente chicos, donde la distribución de agua es más complicada porque los canales son más largos y tienen mucho menos acciones. Estos canales son canales de 4 o 6 acciones principalmente, de largo de entre 1 y 5 kilómetros, donde eventualmente si nosotros tuviéramos que entregar el agua simplemente mirando la cantidad de acciones o el volumen que le corresponde al pequeño agricultor, no le llegaría nada. Hemos cambiado el modelo de control de manera de poder, en vez de poner en cada uno de los canales un aforador o una compuerta, estamos tratando de generar un modelo de distribución basado en la cantidad de agua que llega al tramo en cada uno de estos afluentes y en el punto final la cantidad de agua que sale. Entonces, la cuenca completo, el tramo, que es el tramo cordillera, en vez de tratarlo como ¿cómo se llama? Un tramo completo, lo tratamos como un canal. Así es como nosotros podemos ver de que al inicio, en la cabecera, por ejemplo, esto es una medición que se hizo hace poco tiempo atrás para validar este sistema, que lo hemos conversado con importantes ingenieros de acá, y además tenemos un convenio con la universidad, con un ingeniero de la Universidad de Davis en California, que estamos validando este modelo, pero si ustedes se fijan, en el tramo 1, que hay 980 acciones, estamos haciendo una medición hoy día en cabecera de aproximadamente 895 litros por segundo, y estamos midiendo en desembocadura, la parte alta de la lámina, 725 litros. Por lo tanto, el consumo total del tramo son 170 litros por segundo. Y eso nos da, ¿no es cierto?, un consumo por acción de 0,17 litros por segundo por acción. Es decir, nosotros aquí lo que estamos controlando es el consumo del tramo en un efecto global, más que el consumo unitario de cada uno de los regantes. En el entendido, además, que los tramos cordilleranos son tramos naturales, donde la captación del agua es en el curso natural del río. No hay obras de regulación como el embalse Santa Juana y lo que sucede del embalse Santa Juana hacia abajo. Esta es una zona cordillerana que llega a los principales afluentes que van a aportar el agua para toda la cuenca, pero estos tramos en particular pueden captar el agua desde la cauce natural, y las pérdidas que generan los riegos de los regantes eventualmente vuelven al cauce del río y posteriormente son captadas en el embalse Santa Juana. Por lo tanto, lo que nosotros creemos que el modelo de distribución en la parte alta del valle no puede ser igual al modelo de distribución en la parte baja, toda vez que en la parte alta las capturas de agua van desde un cauce natural del río, y baja, es decir, embalse Santa Juana hacia abajo, es un cauce artificial, puesto que somos nosotros los que regulamos la cantidad de agua que va a ir en ese cauce. En las partes cordilleranas no somos nosotros los que regulamos, sino que es el clima quien nos otorga, ¿no es cierto?, la cantidad de agua que vamos a recibir. En recarga de acuífero, hemos hecho trabajo, ¿no es cierto?, de poder ubicar, ¿no es cierto?, las zonas donde eventualmente podríamos infiltrar estos excedentes de agua para que no se nos vayan al mar, y zonas que eventualmente aumenten la seguridad hídrica para la zona, zonas cercanas a la APR, a los sistemas de agua potable. Y además estamos realizando un estudio bastante interesante de poder factibilizar la entrega de agua desde la cuenca del río Huasco a los sectores de Domeyko, Carrizal e Incahuasi, principalmente para abastecimiento de aguas domiciliarias y eventualmente algo de pequeña agricultura o agricultura de subsistencia, ¿no es cierto?, en nuestros sectores que hoy día reciben agua potable principalmente con camiones, porque los pozos que eventualmente ahí son muy mineralizados y tienen bastantes problemas. Por lo tanto,
todo este tema de las recargas de acuíferos eventualmente están muy relacionadas también a poder rescatar, ¿no es cierto?, esos excedentes de agua que no podemos frenar y se nos van al mar. Respecto al almacenamiento, hemos hecho estudios para poder hacer un nuevo embalse cabecera en el tramo 1, donde les mostraba anteriormente que estamos haciendo este nuevo modelo de distribución de agua. Estamos estudiando la generación de nuevos embalses de regulación más que de almacenamiento, principalmente en las lagunas cordilleranas que tenemos en las cabeceras de la cuenca, embalses de regulaciones estacionales en la parte media y en la parte baja, ¿no es cierto?, de manera de poder ir descargando el embalse de Santa Juana a través de canales alimentadores y mejorar, ¿no es cierto?, la distribución en algunos sectores, que es más difícil porque los canales son más permeables, embalses de regulación corta para mejorar la autonomía de pequeños regantes e inclusive los sistemas de agua potable rural. Los usuarios, la verdad que aquí, perdón. Bueno, un minuto porque vamos a formalizar el inicio de la comisión. Le damos la bienvenida también a la senadora presidenta del Senado, senadora Adriana Muñoz, y al senador Claudio Alvarado. Así es que formalmente ya en nombre de Dios y de la patria se abre esta sesión. Estábamos en comité con la senadora Allende. Ya, Nicolás. Perfecto. Bueno, respecto a los usuarios, que es una parte muy importante que se ha preocupado esta Junta de Vigilancia de saber, ¿no es cierto?, qué es lo que opina y cuál es el nivel de información. La Junta de Vigilancia el año pasado realizó una encuesta, la verdad que es bastante extensa, pero aquí en definitiva hemos querido resumir un poco cuál es el nivel de información que manejan los usuarios, y la verdad que es bastante baja, porque conocen poco, ¿no es cierto?, respecto a lo que pasa en sus propios canales, en 233 canales entre el tramo 1 y 2, la distribución, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos. Por ejemplo, el 24% de los canales riega una sola persona, el 30% riegan entre 2 y 5, entre 6 y 10 el 30%, es decir, son canales bastante chicos y que tienen bastante pocos usuarios. Y esto obviamente genera un problema respecto a la administración y los costos de administración que tienen los canales. Y aquí hemos visto que uno de los procesos de solución de ello es precisamente la unificación de canales, de manera de poder tener mejores canales y con costos de administración más baratos. Cuando preguntamos cuántos usuarios de INDAP hay en su canal, en 19% de los canales no hay usuarios de INDAP, canales chicos que debieran existir. 35% hay un solo usuario de INDAP, y así uno ve, ¿no es cierto?, que el alcance que tiene esta organización, que tiene competencias respecto a la pequeña agricultura, ¿no es cierto?, no está llegando, no está permeando bien en la cuenca, sobre todo en el regante objetivo que ellos tienen. Seguimos también un poco, le preguntamos a la gente si conocen las atribuciones que tienen dos organismos súper relevantes en materia, en la competencia respecto del tema del agua, tanto la Dirección de Obras Hidráulicas como la Dirección General de Agua. Prácticamente el 50% de los canales no tiene ninguna información respecto a las atribuciones de la DOH, como tampoco el 53% tampoco sabe lo que hace la DGA. Por lo tanto, aquí organismos fiscalizadores y técnicos, ¿no es cierto?, eventualmente tampoco están llegando o están pudiendo de alguna manera fortalecer la organización, ¿no es cierto?, y la justa distribución de la agua en caso de que eventualmente hayan abusos de tercero, principalmente a la acción que tiene que hacer la Dirección General de Agua. Respecto a si conocen las instituciones que permitan obtener recursos para su comunidad, el 91% sabe, ¿no es cierto?, dónde pueden llegar. Y al preguntar, ¿no es cierto?, si es que las comunidades han recibido aporte, la verdad que lamentablemente hemos llegado a través de la CNR, no llegamos efectivamente a poder atender a la pequeña agricultura o a los pequeños regantes. Esto siempre hablando de los tramos altos, donde tenemos más canales, el 60%, ¿no es cierto?, de los canales no ha recibido aporte de la Comisión Nacional de Riego. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema que como Junta lo estamos abordando. Hoy día levantamos un fondo rotatorio de manera de poder tener ingenieros y especialistas para poder captar estos recursos que tiene el Estado y poder hacerlos participar
y eliminar la barrera que muchas veces pasa, que son canales chicos, que tienen pocos usuarios y que por lo tanto quedan al margen de la ley, o eventualmente las inversiones que hay que hacer no les interesan a los constructores, por lo tanto la Junta está proveyendo de alguna manera los especialistas, los técnicos, para que ellos puedan concursar y realizar sus proyectos. Los resultados del diagnóstico de los presidentes de los canales, de la parte alta de la cuenca, siempre hablando en el tramo 1 y 2, esto también, ¿no es cierto?, es un mal indicador en términos de que si el canal o los usuarios del canal usan riego tecnificado, el 30% dice que sí, el 71% dice que no. Producto de esto mismo, hemos elaborado este modelo de distribución que les hablaba anteriormente en las partes altas del río, porque no habiendo riego tecnificado, en el 71% o 70% de esos regantes, la cantidad de agua que se pierde es importante, y esa es la misma agua que nosotros recapturamos en el río y eventualmente podemos aportar al embalse Santa Juana. Es decir, voluntariamente nosotros podemos tributar, porque no ocupamos principalmente el agua al invierno por las condiciones climáticas que existen en la parte alta del valle, pero además existe una mirada en términos que, no existiendo riego tecnificado eficiente, la cantidad de agua, ¿no es cierto?, que se ocupa, obviamente hay una parte importante que vuelve al cauce natural del río y que posteriormente llega al embalse de Santa Juana. A diferencia de lo que pasa en el sector bajo, que cuando nosotros la entregamos de Santa Juana, y si el riego es ineficiente de Santa Juana hacia abajo, el agua no va a llegar a un nuevo Santa Juana, sino que va a llegar directamente al mar. Por lo tanto, las pérdidas de infiltración son totalmente distintas en los sectores altos que en los sectores bajos, toda vez que los sectores altos son capturados en Santa Juana y en los sectores bajos, Santa Juana, son capturados o vertidos al mar. En respecto a la eficiencia, hemos hecho una reinterpretación del modelo original, que la verdad que la palabra a lo mejor no es reinterpretación, sino que del modelo original, lo que hemos ido haciendo es meterle datos, meterle más instrumentos, mejorar, ¿no es cierto?, la capacidad técnica de nuestros funcionarios, de manera de poder tener mejor información para poder mejor distribuir. Y obviamente, nuevamente, hablamos, ¿no es cierto?, del embalse Santa Juana, que es esta obra emblemática que permite poder hacer modelos eficientes y poder distribuir bien el agua conforme al derecho. Dentro de los proyectos de eficiencia que tenemos, bueno, tenemos un proyecto que vamos a medir la eficiencia hídrica de 60 agricultores del valle. También estamos realizando un diagnóstico de 50 usuarios de uno de los principales canales del sector bajo, que es Marañón. Y en definitiva, dentro de las necesidades que estamos viendo son principalmente obras de captación y control, revestimientos de canales y tranques, almacenamientos para usuarios, desarrollo intraprediales para riegos tecnificados, y ahí es donde nos faltan eventualmente los consultores que yo les decía anteriormente, que la Junta de alguna manera está poniendo a disposición de los pequeños regantes, sobre todo que no tienen acceso a ellos. Uso eficiente en el agua de los cultivos, nos falta una buena red de poder monitorear, como también nos falta una muy buena red para poder monitorear el río. Y ahí tenemos una deuda, ¿no es cierto?, con la DGA, en términos de que hay que flexibilizar de alguna manera, que el último punto que tengo ahí, hay que flexibilizar de alguna manera la competencia que tiene la Dirección General de Agua sobre los cauces de los ríos, en términos de que hoy día hay una deuda de parte de esta organización en términos de proveer información de calidad en sus estaciones, para poder tener una contabilización de la cantidad de agua que vienen en los distintos ríos. Bueno, y hemos ido en acompañamiento de profesionales con los pequeños agricultores. Los aportes a las necesidades de la Junta de Vigilancia: hoy día tenemos acuerdos tomados a través de un fondo de compensación que se llama ProAgua, que recibe un aporte de una compañía minera que tiene un proyecto o tiene unas pertenencias mineras en la parte alta del valle. Me refiero específicamente a la compañía minera Nevada. Y ese financiamiento que nosotros recibimos por este fondo de compensación, actualmente estamos haciendo el aporte a los pequeños regantes de INDAP. Le aportamos el 10% de los proyectos, que el aporte que pide INDAP, el aporte privado que pide INDAP, lo estamos haciendo nosotros. En los proyectos CNR estamos haciendo un aporte aproximadamente del 35%. También, bueno, tenemos el aporte y el compromiso con la mantención de la red de monitoreo.
y tenemos este fondo rotatorio de estudios con el cual, ¿no es cierto?, estamos asistiendo a pequeños regantes y regantes medianos para poder postular, ¿no es cierto?, a los distintos concursos y a los distintos subsidios que tiene el gobierno. Pendientes, y esto es lo que yo les decía, que hay que tenerlo en la retina, el embalse Santa Juana fue inaugurado en el año 1995, fue traspasado a la Junta de Vigilancia en el año, no leo ahí, pero 2007. Sin embargo, todavía no se logra el término del proceso de traspaso. Y en esto quiero ser enfático de que esta obra de regulación, que tiene un almacenamiento de aproximadamente 160 millones de metros cúbicos, es fundamental y es una piedra angular para que todo este modelo que nosotros hemos tratado de implementar, y creo que ha sido exitoso, porque hemos pasado desde la peor sequía que hemos tenido probablemente en el norte, desde el año 2015 hasta hoy día del año 2020, donde tuvimos un embalse durante mucho tiempo rebalsando, y ahí se nos fueron 3 embalses al mar, virtiendo, y además del 2015 en adelante, que hemos tenido poca pluviometría y todo, hemos logrado mantener este embalse ubicado en uno o el más desierto más seco del mundo, con una capacidad del 80% de su agua embalsada, dando una seguridad hídrica en plena sequía importante para los regantes del Huasco. Sin embargo, el 30% de este embalse todavía está en manos, ¿no es cierto?, del gobierno, y no hemos podido, de alguna manera, realizar el traspaso definitivo a todos los regantes que tenían derecho, o tienen el derecho, no se lo quitemos todavía, tienen el derecho de poder acceder a esta obra tan emblemática y que le da una seguridad de riego importante. ¿Cuál ha sido nuestra principal piedra de tope para poder terminar este proceso? Es precisamente que no existe una información clara respecto al proceso y su estado. En esto participa directamente la Dirección de Obra Hidráulica, que fue, ¿no es cierto?, la que constituyó en el río Huasco los derechos eventuales que se iban a almacenar en esta obra, y esos derechos eventuales se traspasaron de alguna manera a aproximadamente el 70% del universo regantes del Huasco, pero que un 30% que eventualmente no alcanzó a suscribir porque tenía problemas de regularización de sus títulos, o definitivamente algunos regantes que tampoco entendieron, ¿no es cierto?, bien cómo iba a funcionar este modelo. Hoy día, después de 5 años que nosotros hemos profesionalizado el modelo y que los regantes han observado que la buena administración de este embalse permite que el embalse se mantenga y le dé seguridad de riego, hay una intención clara de todos los regantes del Huasco de tratar de lograr terminar el proceso de suscripción, y cada uno de ellos quiere tener sus acciones, que dicho sea de paso son acciones que la cesión la hace la DOH, pero tienen un crédito asociado, y ese crédito, ¿no es cierto?, actualmente los que suscribimos en el año 2007, que fue el primer proceso de suscripción, se ha ido pagando con un crédito otorgado por el mismo gobierno, con condiciones bastante preferentes, y que actualmente hay regantes, ¿no es cierto?, que lo han ido pagando, otros que no entendiendo bien este modelo de este embalse han dejado de pagar, pero creo que hoy día, ante la evidencia empírica de que bien administrado el embalse le da seguridad de agua a los regantes, a la población, y mantiene un río, ¿no es cierto?, con caudal, hoy día hay incentivos reales, ¿no es cierto?, de poder terminar de suscribir el embalse y seguir pagando, ¿no es cierto?, las cuotas. Por lo tanto, es de suma importancia resolver este problema para poder llevar a cabo este plan maestro de la cuenca del río Huasco, que, como les digo, se ha hecho harto y tenemos mucho proyecto en adelante de poder transformar esta cuenca, ¿no es cierto?, en un modelo a replicar, áridos como donde estamos nosotros. Esta es una línea de tiempo, ¿no es cierto?, un poco lo que ha sucedido desde que el año 94 parte la iniciativa de empezar a construir el embalse. Después vienen, la verdad que no quiero profundizar mucho en esto, cuál es el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de
Comisión Nacional de Riego ha ido otorgando, ¿no es cierto?, estos plazos para poder suscribir las acciones. Pero bueno, aquí no tenemos, esto lo hemos estado conversando. Y finalmente, lo que hoy día nos preocupa ciertamente es que seamos capaces de poder terminar este proceso de traspaso del embalse Santa Juana, de manera de que todo este sistema que se ha ideado y todas las obras que estamos asociando, ¿no es cierto?, a este modelo de distribución, no queden, ¿no es cierto?, abandonadas y efectivamente una obra que fue subsidiada por el Estado, ¿no es cierto?, tampoco pasa a ser, como le dijimos en algún minuto, un taco en el río, sino que sea un buen pulmón de abastecimiento de agua. Por lo tanto, Muchísimas. perdón. No, quería, termine nomás. Por lo tanto, quería pedirle, ¿no es cierto?, a la comisión de que nos puedan apoyar respecto a poder formar esta comisión de traspaso para el último tercio, llamemos, del embalse Santa Juana, pudiendo oficiar a la Tesorería General de la República para saber el estado pago que existe de los regantes respecto a estas escrituras de cesión o estos compromisos de pago que se suscribieron, así como también a la Dirección de Obras Hidráulicas, que aporte toda la información de cuáles son los regantes que suscribieron y aquellos que no han suscrito, junto a lo anterior dentro del proceso de traspaso, en la cual la DOH, la Dirección de Obras Hidráulicas, firmó la escritura. Hubo muchas escrituras que quedaron imperfectas o eventualmente no terminaron en una inscripción conservatoria. Necesitamos de alguna manera generar un equipo técnico de los organismos que tienen competencia respecto al embalse Santa Juana, a su cesión, a su cobranza, de manera de que esta organización de usuarios de agua logre conversar más directamente y podamos terminar este proceso de traspaso de esta obra. Eso es principalmente lo que les quería mostrar y solicitar, ¿no es cierto?, en auxilio. Bueno, muchísimas gracias al presidente de la Junta de Vigilancia. Precisamente esta comisión ha votado en general un proyecto de ley en materia de eficiencia hídrica y por eso que para nosotros también tenía mucho sentido poder escuchar la presentación de la Junta de Vigilancia del Río Huasco para conocer cómo se ha estado abordando precisamente los temas de eficiencia hídrica en una zona de tanta escasez hídrica como es el norte y particularmente acá en el Valle del Huasco. Quiero ofrecer la palabra a las senadoras y senadores por si hay consultas. A don Nicolás. Presidenta, yo no tengo consulta, yo creo que fue relativamente, o sea, bastante clara la exposición. Lo que yo sugiero es que aprobemos los oficios que ha señalado. Yo creo que debemos oficiar a la tesorería para conocer bien lo de los pagos y también a la Dirección de Obras Hidráulicas y saber, digamos, en qué está detenido, entendiendo que yo supongo que todo este trámite que falta o esta transición que falta, que ha señalado nuestro invitado, va a favorecer con una mejor gestión. Aquí un gran tema que tenemos y que lo hemos dicho y es el sentido también del proyecto de eficiencia hídrica, es la gestión del agua. No solo desde el punto de vista de políticas públicas, un mercado que no aparece ser la gestión, sino que también atañe a quienes tienen una relación directa, en este caso una junta de vigilancia. Entonces es bien interesante que supuestamente el apurar la tramitación no es solamente porque sí, sino que es porque tienen un modelo de gestión que yo entiendo que lo que pretende es justamente mejorar la eficiencia hídrica y lograr que haya más regantes que accedan y poder prevenir ciclos de sequía que claramente estamos expuestos con el cambio climático. Así es, muchas gracias a la senadora Allende. No sé si alguien más. Hay algo que planteó el presidente de la Junta de Vigilancia, no veo entre los presentes al senador Castro, pero ha sido un tema que hemos conversado con el senador Castro largamente en la discusión del Código de Aguas. Y si bien es cierto, en la modificación al Código de Agua prácticamente permanece invariable el artículo 274, que es el que le otorga facultades a la Junta de Vigilancia. Esto a raíz del comentario que hizo el presidente, que a veces la gente no conocía la DGA,
o veía muy lejana la DGA, es precisamente porque el actual Código de Agua le entrega un conjunto de atribuciones a la Junta de Vigilancia para que pueda distribuir, enfrentar toda la administración del agua, y deja muy, muy rezagada y solo en situaciones muy excepcionales la participación de la Dirección General de Agua, y eso es algo que a nuestro juicio, lamentablemente, no cambia en las modificaciones del Código de Aguas, y que perfectamente podríamos también invitar al presidente de la Junta de Vigilancia y a otros más a ver cómo se puede, en un proceso de reformulación, tener un rol mucho más equilibrado entre el Estado y los privados respecto de la administración del agua en una cuenca. Hay otro dato, a mí me parece muy bien lo que ha planteado también la senadora Allende, que podamos solicitar a la Dirección de Obras Hidráulicas que informe la situación actual de traspaso, y que oficiemos también a la Tesorería General de la República respecto a las sesiones de pago referidos al embalse. También creo que sería importante que le pudiéramos solicitar un informe a la Comisión Nacional de Riego por cada una de las cuencas, cuántos canales finalmente, qué porcentaje accede a los fondos de la Comisión Nacional de Riego. Esto a raíz del dato bien fuerte que en la primera y segunda sección el 71% no tiene riego tecnificado, y el 60% de los canales de la cuenca no han recibido nunca financiamiento de la Comisión Nacional de Riego. Si esto está pasando en el Valle del Huasco, seguramente se debe estar repitiendo en muchas otras cuencas. Y uno de los temas que nos planteaban los académicos cuando discutimos el proyecto de eficiencia hídrica estaba relacionado también con las acciones de la propia Comisión Nacional de Riego. Entonces, creo que este dato que nos aporta el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Huasco podría ser importante a la hora de explorar qué es lo que está pasando en las otras cuencas y cuál es el porcentaje de canales que nunca recibió financiamiento de la Comisión Nacional de Riego. ¿Si les parece? ¿Solicitemos el oficio también? Acordado. Ofrezco la palabra si hay alguien, algún senador, senadora que quiera hacer algún comentario. Bueno, queremos agradecer al presidente de la Junta de Vigilancia, y a través suyo también saludar a todos los regantes de la cuenca del río Huasco, cuenca que hablábamos con la senadora Allende al comienzo y también con la senadora Muñoz, que me escribió muy, muy temprano. Fue un inicio de septiembre bien movido, así es que esperamos que las personas estén bien en nuestro valle, y que también la infraestructura de riego intra y extrapredial esté bien para enfrentar este proceso de cosechas que se avecina. Así es que, bueno, agradeciendo al presidente de la Junta de Vigilancia y acogiendo también sus preocupaciones, le queremos despedir y agradecer su participación en esta Comisión de Recursos Hídricos. Ok, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Muy buen día, y Muy bien. quiero dejar la tranquilidad de que el embalse de Santa Juana fue revisado hoy día en la mañana, después de los temblores o terremotos que le han llamado, y está en perfectas condiciones, así que ¿Todo bien? todo perfecto. ¿Todo bien? ¿Ah? Qué bueno. Qué bueno. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias. Adiós. Pasando a nuestro segundo punto de la tabla, habíamos acordado en la sesión pasada solicitarle a Eduardo Baeza, en su calidad de asesor de las comisiones de recursos hídricos de la Cámara y del Senado, que pudiese hacer una breve presentación de lo que fue la tramitación del proyecto de ley que extiende los decretos de zona de sequía en el marco del estado de catástrofe que nos encontramos. Le ofrecemos la palabra a don Eduardo, perdón Eduardo, antes de ofrecerle la palabra a usted, a don Luis Sepúlveda, porque como dimos inicio formalmente en medio de la presentación del presidente de la Junta de Vigilancia, ofrecer la palabra, y si es que tenemos cuenta, secretario. Sí, sí, presidenta. Hay dos comunicaciones que se han recibido del del asesor legislativo del Ministerio de Obras Públicas, señor Nicolás Rodríguez, mediante la cual hace presente la solicitud de excusa del ministro señor Alfredo Moreno y del director general de Agua, señor Cristi,
de asistir a esta sesión debido a la existencia de compromisos anteriormente programados. También una comunicación de la asistenta del ministro de Agricultura, señora María Eugenia Espinosa, mediante la cual excusa la asistencia del ministro, señor Walker, a la presente sesión. Esos son los asuntos de la cuenta. Cabe hacer presente que se había solicitado, junto con la invitación, que en caso de que no pudieran asistir, emitieran un informe respecto de su concepción o su posición respecto del proyecto de ley. Y el Ministerio de Obras Públicas sí lo hizo, y el Ministerio de Agricultura no emitió pronunciamiento sobre ese particular. Esa es la cuenta. Gracias. ¿Podría dar lectura desde la Secretaría cuál fue el pronunciamiento del Ministerio de Obras Públicas? Sí, le voy a pedir al señor Poblete que dé lectura al oficio, por favor. Muchas gracias, don Luis. Gracias. Don Rodrigo. Sí, senadora. Aquí está el oficio, la respuesta al oficio de parte del ministro de Obras Públicas, señor Alfredo Moreno, que señala lo siguiente: el proyecto de ley tiene por objeto ampliar la vigencia de los decretos de escasez hídrica, modificando por tanto el artículo 314 del Código de Aguas. En la actualidad, el mecanismo autorizado por el artículo 314, el cual pretende reducir al mínimo los daños generales derivados de la severa sequía, es aplicado de forma extensiva a nivel nacional, existiendo en la actualidad 139 comunas que se encuentran con este decreto vigente. La Dirección General de Aguas, para poder determinar la necesidad de dictar un decreto de escasez, cuenta con indicadores de precipitaciones y caudales, los cuales deben analizarse para establecer si dichos índices se encuentran fuera del rango considerado normal, y así poder justificar la dictación de los decretos. ¿Qué ocurre en la actualidad? El plazo máximo de duración establecido en la legislación vigente es de solo 6 meses, a lo que debemos agregar que este plazo no admite prórroga, limitando por tanto su aplicación. El proyecto de ley busca facilitar los procesos administrativos de dictación de los decretos de escasez en tiempos complejos de severa sequía. El incorporar el término de severa sequía nos parece adecuado, dado que el concepto de extraordinaria sequía que utiliza el artículo vigente se encuentra ligado a la periodicidad o secuencia, y hoy la sequía se ha convertido en un fenómeno permanente y no ocasional o eventual. La extensión del plazo de 6 meses a 1 año permitiría a la Dirección General de Aguas contar con las suficientes herramientas para priorizar y garantizar el consumo humano, el cual requiere un abastecimiento constante por todo el año, en especial en aquellas zonas rurales y agrícolas, en donde urge la dictación de medidas que permitan paliar los efectos de los largos periodos de sequía que enfrenta nuestro país. En la práctica, una vez vencidos los 6 meses de vigencia de los decretos de escasez y manteniéndose los motivos para su dictación, se hace necesaria la dictación de nuevos decretos, por lo que la posibilidad cierta de la prórroga evitaría como contrapartida la dictación sucesiva de los mismos, permitiendo el ahorro de tiempo y recursos para la administración y la continuidad ininterrumpida de los efectos jurídicos. Ahora bien, para la prórroga de decreto de escasez, el inciso segundo del propuesto articulado exige un informe técnico de la Dirección General de Aguas, asegurándose así que las condiciones que dieron origen al decreto primitivo se mantienen y es prudente y necesaria la extensión de la vigencia del decreto de escasez. Eso sería la respuesta, señora presidenta, de parte del ministro de Obras Públicas. Muchísimas gracias. Es decir, este proyecto, en palabras del propio ministro, ayuda a la administración porque evita duplicar trámites administrativos, así es que parece que va bien encaminado. Si les parece, escuchemos ahora a Eduardo Baeza para que haga una breve síntesis de lo que fue la tramitación de este proyecto en la Cámara. Eduardo. Presidenta. Sí, senador Alvarado. Una consulta. Me queda clara la respuesta del ministro, pero ¿él fija alguna fecha de comparecencia para este proyecto para escuchar su opinión personalmente? ¿Puede hacerle alguna pregunta? No, porque él lo que fijó su fecha para venir a la comisión es respecto de la invitación que le hicimos de asistir a la comisión hace ya varias sesiones para dar a conocer el plan de inversión hídrica
embalses, sistemas de APR, reglamento de APR. Se lo detallamos bien en la invitación, que él ha estado allí conversando con la Secretaría y que finalmente quedó fijada para el próximo martes. Pero lo que habíamos acordado respecto de este proyecto era invitar a los ministros, Sí. y si no lo podían hacer, que nos enviaran su apreciación por escrito, cuestión que ha cumplido el ministro de Obras Públicas en la carta que acaba de dar lectura a Rodrigo Poblete. Quería pendiente la opinión de Agricultura. Si es que a nosotros nos pareciera que lo dejemos ahí porque, pendiente, porque yo creo que la respuesta del ministro de Obras Públicas es bien contundente respecto de que ayuda a la administración. No, está bien, presidente, si eso yo lo entendí perfecto, pero hay algunas dudas que a mí me gustaría de que la comparecencia que tiene en la próxima sesión podríamos destinarle algunos minutos para hacer algunas consultas específicas respecto a su respuesta, que yo creo que es importante poder aclararla. Pero, perdona, que no entendí. Yo no sé si Claudio se está refiriendo, perdón, senador Alvarado se está refiriendo... No se preocupe. ¿Se está refiriendo al ministro de Agricultura o al ministro de Obras Públicas? Porque obviamente tienen que aprovechar la presencia del ministro de Obras Públicas a preguntarle, pero yo no sé si él está refiriéndose al ministro de Agricultura. No, lo que pasa, por su medio, presidenta, es de que yo sugerí, ¿no es cierto?, que invitáramos al ministro de Obras Públicas, al ministro de Agricultura, y también concordamos de que si no podían asistir, mandaron su opinión. Mandó su opinión el ministro de Obras Públicas, pero de la lectura, claro, a mí me queda claro de que él converge o comparte la idea del proyecto, pero yo tengo algunas dudas específicas y me gustaría consultárselas a él. Entonces, si él va a comparecer en próxima sesión con respecto a un tema específico, que pudiésemos dejar algunos minutos para preguntarle la opinión antes de nosotros resolver eso. Muchas gracias, senador Alvarado. Vamos a escuchar a Eduardo Baeza y luego retomamos el punto que ha planteado el senador. ¿Eduardo? Está silenciado. Así no audio. Tiene silenciado su micrófono. Ahora sí. ¿Me escuchan, no? Ahora sí. Sí, se escucha. ¿Puedo compartir pantalla o no? Que es una presentación muy breve. Sí, por supuesto. Sí. Sí, le pedimos a Informática que pueda apoyar. Sí, no sé si la están viendo ya. Sí. Ahí está. Ya. Ahora sí. Perfecto. Bueno, señora presidenta, señores senadores y senadoras, bueno, básicamente me convocaron y me invitaron a presentar sobre lo que se discutió en primer trámite en la Cámara de Diputados sobre este proyecto de ley que van a comenzar a discutir hoy en la práctica, ¿no es cierto? Y ese proyecto de ley es aquel que modifica, ¿no es cierto?, el Código de Aguas para ampliar el plazo de vigencia y posibilitar la prórroga de los decretos de escasez hídrica, ¿no es cierto? Y el boletín es el 13322-33, como ya se había señalado en el oficio anterior. Y básicamente ya la mayoría de las cosas que implica este decreto, ¿no es cierto?, fueran mencionadas en el oficio, y básicamente yo me voy a señalar acá el punto que está en discusión, ¿no es cierto?, que es el de periodos máximos, que en la actualidad, ¿no es cierto?, es decir, lo que está vigente es de un periodo máximo de 6 meses, no prorrogable. Y básicamente acá, en esta lámina, lo que yo hago es presentar cuáles son las implicancias que tiene este decreto de escasez hídrica, ¿no es cierto?, desde la redistribución de aguas, ¿no es cierto?, y las autorizaciones de extracción, ¿no es cierto?, y las limitaciones que este tendría en una zona de escasez hídrica. Básicamente es eso en términos generales. Pero yendo a la materia que nos convoca, en la discusión, o durante la discusión en la Cámara de Diputados, se dijeron varias cosas, pero yo quise destacar en las que me parecieron relevantes, ¿no es cierto?, dentro de esa discusión, y surgen dos. Uno es aumentar el periodo de vigencia, como ya se dijo, ¿no es cierto?, de 6 meses a máximo 1 año, ¿no es cierto?, e incorporar la prórroga sucesiva de dicho instrumento. Y básicamente para evitar la burocracia de dictar un nuevo, ¿no es cierto?, decreto, ¿ya?, y hacer todos los estudios de resolución fundada que esto involucra.
Y lo segundo que me pareció muy interesante que dijo la autora del proyecto, la diputada Sepúlveda, que dice de relación con el sentido del proyecto. Y básicamente tiene que ver con la oportunidad, ¿no es cierto? Es decir, tocar un tema que es indispensable en los tiempos que estamos viviendo, por lo tanto se requiere una solución inmediata a esas temáticas, ¿no es cierto? Y que son necesarias, ¿no es cierto?, para el funcionamiento de la DGA. Por lo tanto, ese sería el sentido, ¿no es cierto?, y la esencia de adelantar un poco la aprobación de este proyecto y no esperar el trámite de la reforma del Código de Aguas del boletín 7543-12, que tiene harto camino por recorrer aún, de acuerdo a lo que se mencionó en dicha justificación. Acá una lámina resumen, básicamente, de lo que hay, ¿no es cierto?, en el boletín 7543-12, que es que reforma el Código de Aguas, ¿no es cierto?, que está actualmente en segundo trámite en el Senado, ¿no es cierto?, específicamente en la Comisión de Constitución, donde la verdad es que ha ido bastante lento, yo lo he seguido, está recién en el artículo 6, ¿no es cierto?, de una decena de análisis de constitucionalidad, ¿no es cierto?, sobre la materia, y la verdad es que la discusión ha sido bastante ardua. Lo que justificaría justamente lo que yo les decía anteriormente, el hecho de adelantar un poco esta modificación al 314 en lo que es plazos y en lo que es prórroga. ¿Qué dice el artículo, qué dicen las modificaciones del 7543 en el 314? Dice que se elimina el concepto de extraordinaria sequía y se incorpora el de severa de sequía, como ya lo decía el oficio, y se aumenta, ¿no es cierto?, la vigencia del decreto a máximo 1 año, y prorrogarle sucesivamente, previo informe de la DGA. Cada vez, es decir, cada vez que se prorrogue, se requiere informe, ¿no es cierto?, de la DGA. En el boletín 13322-33, que es el que estamos discutiendo ahora, además de lo anterior, que son los plazos, ¿no es cierto?, y la prórroga sucesiva, se agrega un inciso final que dice que la prórroga se hace cada vez que se requiera, siempre y cuando se mantengan las circunstancias, ¿no es cierto?, que dieron origen a la dictación original, previo informe de la DGA. Y además se agrega un transitorio que dice que lo anterior, es decir, lo de la prórroga, se aplica a decretos vigentes. Eso serían, en esencia, ¿no es cierto?, lo que es el boletín 13322, 33, que dice relación con la iniciativa que se está viendo en estos momentos. Y por último, básicamente hubo invitados, ¿no es cierto? Estuvo el señor Cristi, director de la DGA, y estuvo el señor Roberto Pizarro, de la Universidad de Talca, y acá un poco resumida, les quise resumir lo que se dijo en esa oportunidad dentro de la discusión. Y, por ejemplo, el señor Cristi señaló que independiente del plazo, cada renovación, ¿no es cierto?, debe tener un fundamento técnico adecuado. Recalcó ese hecho, el del fundamento técnico. Además, no quería que se perdiera el concepto de otorgamiento extraordinario, ¿no es cierto?, de este tipo de decretos de escasez hídrica. Y yo creo que lo más relevante que él dijo es que dijo que el Ejecutivo, ¿no es cierto?, presentaría una indicación que incorpora un reglamento que regula los decretos de escasez hídrica, lo cual él precisó, ¿no es cierto?, que no lo haría en esa oportunidad porque no tenían todavía nada hecho, nada formulado, pero que sí lo haría en instancias posteriores, que podría ser esta, no lo sé, o bien en otras instancias seguidas, ¿no es cierto? Pero eso fue, yo diría que lo relevante, lo del nuevo reglamento que se incorporaría a esta moción. Y el señor Roberto Pizarro destacó la importancia de codificar el Código de Agua en esta materia y se enfocó fundamentalmente en los estudios, ¿no es cierto? Es decir, qué se debiera incorporar a los estudios que realiza la DGA para efectos de la declaración y sus prórrogas. Y él habló de los temas técnicos, hidrogeológicos, ecológicos, que son variables que debieran ser incorporadas, ¿no es cierto?, en dichos estudios. No sé, señora presidenta, eso es básicamente, la verdad que fue bastante corta la tramitación en primer trámite, así que eso es lo que yo tenía que decir en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a
a Eduardo, quisiera ofrecer la palabra. Presidenta, Doctora Allende. es como interesante darle una vuelta porque yo creo que estamos todos claros de que la idea de prorrogar por un año, incluso de parte del gobierno, está de acuerdo. Y creo que es evidente las ventajas que eso tendría. Pero donde surge la duda, efectivamente, la necesidad o no de un informe previo de la Dirección General de Agua. ¿Por qué lo digo? Uno, como sabemos, no siempre tiene todo el financiamiento que se requiere. Dos, no sé si siempre tiene el suficiente funcionario. Tres, como decía la última lámina que nos presentó don Eduardo Baeza, si tuviera que hacerse un informe completo que tiene elementos hidrológicos, geológicos y no sé cuántas cosas más que tendría que abarcar, la verdad es que lo que estamos haciendo es hacer un trámite largo, complejo, y no sé si tiene sentido porque lo que se está tratando de decir justamente, que había citado a la diputada Sepúlveda, una de las autoras de este proyecto, es la oportunidad. Entonces, si empezamos a decir de que vamos a tener que esperar cada vez un informe, eso se va a tardar. Y por último, suena muy preocupante lo último que también se puso en la lámina, de que supuestamente anunció el director general de Agua una indicación. No tiene ni sentido, porque basta con el reglamento. A propósito del reglamento, Presidenta, una vez más, recordar al gobierno que no solo no tiene el reglamento de aguas grises, sino que tampoco hemos terminado el reglamento de los temas de agua potable rural. Entonces, súper deuda el gobierno en relación a los reglamentos, y el rechazo a veces, francamente, llega a ser incomprensible, porque estamos perdiendo oportunidades. La de las aguas grises, obviamente, que redundan en una mejor eficiencia hídrica, un mejor aprovechamiento, y en el tema de los sistemas de aguas rurales, que tienen que tener las reglas claras, digamos, para todo lo que son sus responsabilidades. Entonces, uno, la indicación son además. Dos, uno tiene sus dudas si realmente ayuda a la oportunidad y a no burocratizar el que se esté pidiendo un informe de la Dirección General de Agua. En principio no me molestaba, pero cuando me doy cuenta de la realidad que tiene la propia Dirección General de Agua y las dificultades que tiene incluso para fiscalizar, a pesar que le dimos más recursos, más fiscalizadores, cuando uno se da cuenta de que en alguna de las unidades dentro de los propios ministerios, digamos, ayer lo veíamos incluso en medio ambiente, pero en fin, en otro tema, pero claramente por temas de contaminación, olores y otras cosas, la falta de personal, de capacidad, que se traduce muchas veces en que o no se dictan las normas, o no se puede fiscalizar, o no se pueden revisar, en fin, sucesivamente. La pregunta que uno se hace aquí, ¿está preparada la Dirección General de Agua para hacerlo con esa oportunidad, para que no se pierda justamente un tiempo precioso? Yo dejo puesta la duda, Presidenta, no es que tenga una posición definitiva de rechazo, pero más bien me hago la pregunta para que nos contesten los sucesivos ministros si efectivamente creen que pueden garantizar que realmente no va a significar un retardar algo que se supone que deberá ser justamente para evitar los retardos y actuar con mucha más oportunidad en un momento justamente que estamos hablando de severa sequía. De eso se trata. Entonces, dejo planteada mi duda. Muchas gracias, senadora Allende. Senador Alvarado. Gracias, Presidenta. Si bien es cierto, el oficio del ministro señala expresamente de que eventualmente no tendría inconveniente en que se extiendan, ¿no es cierto?, estos decretos por un año, ¿ah? Yo sí tengo alguna discrepancia respecto a lo que menciona la senadora Allende respecto al informe de la Dirección General de Agua, ¿no? O sea, yo creo que como es una materia técnica que considera una serie de parámetros, yo creo que ese informe debería estar. Tendríamos que buscar la fórmula, ¿no es cierto?, de que la Dirección General de Agua tenga un procedimiento expedito, que le permita sacar estos informes en plazo, que tenga los recursos humanos y económicos suficientes para efectuar estos estudios, y estén disponibles oportunamente. Pero yo sí creo que debería mantenerse la condición del informe previo de la Dirección General de Agua. Después, hay un tema que cambian en las disposiciones actuales del Código de Agua respecto al proyecto de ley, en orden a que se habla, ¿no es cierto?, de
épocas de extraordinaria sequía, dice la norma actual. Y aquí se habla de severa sequía, pero yo creo que en algún reglamento tiene que estar definido qué es lo que se entiende objetivamente por severa sequía, para que hablemos todos en el mismo idioma, porque estos decretos son de carácter extraordinarios, bajo circunstancias especiales, con informe técnico de la Dirección General de Agua. Y lo otro que a mí no me parece es que, si bien es cierto, podría yo estar de acuerdo en que de la vigencia del actual decreto de 6 meses, llevarlos a un año, lo que a mí no me parece es que sean prorrogables sucesivamente, ¿ah? Porque yo creo que de alguna u otra forma tiene que, después de un año, tiene que existir esta evaluación y este análisis técnico. Y lo otro que no comparto es que los decretos actuales, ¿ya?, puedan ser prorrogados en función de esta nueva ley. ¿Ah? O sea, si lo llevamos un año, todos aquellos, ¿no es cierto?, que cumplan con el plazo de un año, que puedan ser prorrogables en función, ¿no es cierto?, de las condiciones y de los informes previos, pero los informes actuales deberían no pasar automáticamente porque su aprobación original estuvo bajo otras condiciones, bajo otras reglas, bajo otras normas. Entonces, esos puntos me gustaría poder aclararlo bien con la Dirección General de Agua, con el Ministerio de Obras Públicas, no obstante que tengo claro cuál es la intención que manifiesta el ministro en su respuesta. Eso, presidente. Creo que además de lo que han señalado la senadora Allende y el senador Alvarado, sería interesante, aprovechando que está también acá Eduardo Baeza, y a la luz de lo que fue la reciente presentación del presidente de la Junta de Vigilancia del Río Huasco, no hacerse la reflexión si es que vale la pena continuar con decretos comunales, porque no tienen mucha lógica desde el punto de vista de la cuenca. Si hay una cuenca que está enfrentando una situación de sequía o una provincia que está enfrentando una situación de sequía, no sé si vale la pena seguir con la generación de decretos comunales, porque eso también habla de una lógica que no tiene que ver con lo que hoy día apunta también todo el mundo científico y los especialistas en que debemos transitar efectivamente a mirar las cuencas como un todo. Entonces, seguir en esta lógica en que los decretos tienen que ser por comuna va un poco en contrasentido a lo que se lo ha venido señalando. Y por otra parte, también lo que ha planteado la senadora Allende es muy significativo, porque el que hoy día nosotros pensemos en tener decretos mucho más largos significa tener informes mucho más robustos. Y para eso hay que fortalecer a la Dirección General de Agua desde el punto de vista de sus equipos humanos, equipos técnicos. Entonces, yo creo que podríamos pensar en trabajar, si lo tienen a bien, nuestros equipos asesores durante esta semana, de manera de llegar también con alguna propuesta, y la próxima sesión, como vamos a tener al ministro de Obras Públicas, escuchar su opinión, si les parece. Senadora Muñoz. ¿Sí? Yo no tengo problema, presidente. Ya. Y entonces desde nuestros equipos también se van a poner en contacto con los equipos asesores de ustedes para poder mirar si es que a lo mejor se puede introducir alguna modificación en esta lógica de no mirar comuna por comuna, sino más bien mirar por cuencas, y que pudiésemos avanzar en los distintos instrumentos que tiene el Estado a revitalizar el rol de la cuenca como un espacio integrado en materia de eficiencia hídrica y de escasez hídrica, si les parece. Presidenta. Sí, senadora Muñoz. No sé si existe algún análisis o algún registro de cuál es el impacto de los decretos en la gestión de los recursos y en el acceso al agua en las comunas donde se decretan. No sé si es un instrumento realmente, a mí me encantaría, sé que se usa, pero no sé cuál es el impacto. De repente uno ve que los propios campesinos no tienen mucho efecto por la dictación de tantos decretos de escasez. Entonces, a mí me gustaría conocer
si existe algún registro de la Una evaluación de impacto. evaluación de impacto, claro, de la efectividad del uso de este instrumento. Si les parece, le podríamos preguntar al Ministerio de Obras Públicas y también a la Dirección de Presupuesto, porque si no, a lo mejor lo pueden incorporar dentro del listado de evaluaciones que realizan de determinadas políticas públicas. Sí. Me parece muy, muy buena sugerencia, senadora Muñoz. Sí, estamos de acuerdo, está súper bien. ¿Unánime? Ah, Senadora Alvarado, no lo veo. ¿Perdón, presidenta? Sí. ¿Claudio? Sí, es que he tenido una llamada. ¿Me puede repetir, por favor? Disculpe. No, lo que pasa es que la senadora Muñoz ha planteado la posibilidad de solicitar si es que hay alguna evaluación de impacto De los resultados de la aplicación de decretos de escasez hídrica. Si les parece, sí, no tengo problema. solicitamos al MOP y a la Muy bien. Dirección de Presupuesto. Muy bien. ¿Algún otro comentario, sugerencia? Yo creo que los puntos están hechos. Sí, Y yo tendríamos también. que esperar, Perfecto. plantearle las observaciones a los ministros o a la Dirección General de Agua y ver cómo seguimos. Bueno, le agradezco la presencia a cada uno de ustedes, los senadores integrantes de esta comisión, al equipo de la Secretaría y a Eduardo Baez, asesor de la Biblioteca del Congreso. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias, que tengan buen día.